Pedro Luis Castellano, saludos, buenas noches. Buenas noches a ustedes y a los televidentes, que son los que hacen que esto exista. Así mismo, y por ellos es que es quien se hace el programa. Pero Gustavo, una pregunta. ¿Qué dice la resolución? No, la resolución está bastante conocida. No, no creo. No, es que hay un tema con la resolución, o sea, ¿cuánta gente ha visto la resolución en su totalidad? Pero yo quisiera que el mismo superintendente nos introdujera desde ese punto de vista cuál ha sido el objetivo y qué tenemos en la resolución. Bueno, la resolución del Consejo, la resolución 48207, yo creo que tiene como 3 grandes elementos a ser destacados. El primero es que se incluyen beneficios para los afiliados que fueron largamente demandados y reclamados. Se incluyen 36 procedimientos, se incluyen 16 medicamentos, de los cuales 2 son de alto costo y 2 son específicos para personas con discapacidad severa. Entre los procedimientos que se incluyen, para poner solo algunos ejemplos, siempre escuchábamos decir a las personas, colegas profesionales que trabajaban con diabetes, quejarse de que el Seguro Familiar de Salud cubría la amputación de un pie, pero no cubría la revascularización por los procedimientos que para prevenir que no se ampute. También a los neurocirujanos quejarse de que no se cubría el abordaje de las lesiones de la base del cerebro por vía transesfenoidal, estudios radiológicos que no estaban cubiertos. En fin, hay una cantidad de nuevos procedimientos, la litotricia en todas sus vías de abordaje, no sé, por la vía de los uréteres, por la vía externa, por la vía endoscópica, etc. Ese es el primer bloque, los beneficios para los afiliados, beneficios directos en términos de cobertura. El segundo bloque. Pero antes, yo quisiera como que tú ampliaras un poco ahí en el primer bloque. ¿Sabes por qué? Porque... ¿Puedo leer algunos? Sí, podemos ver algunos, pero hay gente que... tú sabes que se genera todo tipo de duda. Y quizás lo mejor que podemos hacer en este programa, que ha sido nuestro fin todo el tiempo, es aclararle a ustedes cómo funcionan las cosas, cómo van bien, qué hacer para que las cosas sean mejores. Es decir a la gente, porque muchos me han llamado y me han preguntado, pero ahora no se sabe que incluyeron cosas. O sea, ¿cómo seleccionar estos procedimientos? ¿Por qué? O sea, ¿desde dónde? ¿Cuál es la fuente para decir estos procedimientos son los que más necesitamos ahora en este momento, sabiendo que se necesitan más todavía? Sí, siempre va a haber, siempre va a haber necesidad por encima de las posibilidades. Así es. No, se usaron 2 criterios básicamente. Uno, problemas que estaban cubiertos ya en el catálogo, pero que estaban cubiertos por determinada vía o de determinada forma, entonces se incluyó por todas las formas. Ese es un paquete, un grupo de esos nuevos procedimientos incluidos, en realidad son ampliar las vías de abordaje o las formas de abordar determinados temas y problemas que ya estaban cubiertos en él. Probablemente un ejemplo de eso es la litotricia, o sea, se incluyeron formas de hacer la litotricia. Exacto. Que no está, para los televidentes, litotricia es destruir o sacar los cálculos del riñón, las piedras del riñón, ¿no? Desbaratarle la piedra. Desbaratar las piedras del riñón y sacarlas. Para que ella pueda ser eliminada. Sí. Ese fue un primer criterio. Un segundo criterio, procedimientos de alto impacto que estaban siendo altamente demandados como necesidad por los especialistas médicos correspondientes e incluso
que eran fuente de dificultad y de conflicto entre los afiliados, las ARS y los prestadores, cuando se necesitaban y no estaban en el catálogo. Sí. Esos fueron los dos criterios básicos. O sea, el criterio, repito, primero fue tratar de eliminar lo más que se pudo, de acuerdo a los recursos disponibles, ese hecho odioso de que algo está cubierto, pero no está cubierto por determinada vía, no está cubierto por determinada O que no completa forma. la atención. Y lo- Como que falta una parte del ciclo de la atención que se rompe. Exactamente. Como pasó con la anastomosis. La Ese anastomosis es un ejemplo. intestinal. Ese es un ejemplo. Que tenemos años discutiendo cómo es posible que se haga una cirugía donde yo corto un tumor en el colon, en el intestino delgado. Y no ¿verdad? lo puedo después. Y después entonces empatar para empatar que el entiendan. tubo. Le corté aquí, entonces dejo este suelto y este suelto. Entonces, no, ok, usted lo cortó, pero ahora si usted lo empató para que funcione normal el intestino, esa parte no se la cubro. O como el ministro siempre resalta, el ministro de Trabajo, le dejo una bolsa de colostomía por un tiempo, ¿verdad? Cuando hace Pero la eso ya evacuación. estaba desde la 431, el cierre de la colostomía. No, el cierre de la colostomía sí, pero la anastomosis No estaba. No estaba. Me está cerrando afuera, pero no me está permitiendo que yo vuelva ahí a la tubería. Un ejemplo del segundo grupo, de las altamente demandadas y que no son de tan alto costo, pero son de mucha necesidad. El tema del manguito rotador del hombro. que eso lo tiene todo. Altamente demandada la Sí, reparación no, eso del es. manguito rotador por distintos procedimientos. Ahora queda incluido. También algunas biopsias, formas de hacer biopsia, formas de procesarla. Sí, esos 36 nuevos procedimientos vienen como a redondear, por un lado, cosas que estaban parcialmente cubiertas y ahora quedan Tenemos en su totalidad. el síndrome del CASI. Los latinoamericanos tenemos deficiencia en salud porque todo es CASI. O sea, yo compro un tomógrafo, pero dejé de comprar lo que revela bien el tomógrafo. Y es casi una tomografía. Esto es increíble, esto de nosotros. Por eso, y gastaste porque faltaba el casi que no tiene nosotros fracasado. Casi. Porque es la palabra no, se cubre la anastomosis, pero falta tal cosa. Es casi completo. Después cuando veamos los desafíos vamos a tratar ese tema porque es muy importante. Tiene que ver con la forma como está construido el catálogo. Exacto. Pero eso en esta resolución no se toca. ¿Sí? Okay. Lo que se hizo fue ampliar los beneficios a los afiliados. Es el primer bloque. El segundo bloque de contenidos de esta resolución es una vieja aspiración de los prestadores de servicios de salud, en el sentido de que se hiciera un incremento de las tarifas correspondientes a consultas externas. También Muy se importante. incluye un incremento del pago por habitación de internamiento y por algunos procedimientos de laboratorio, diagnóstico que se hacen dentro de los hospitales y clínicas para esos pacientes. Es una vieja aspiración y es la primera vez que se hace un incremento a la tarifa para consultas. Y aunque alguien pudiera decir, bueno, aumentarle 200 pesos no es mucho, pero un 66% de incremento por los 300. Fíjate que si hubiera habido hubiera habido una intención de manipular la información, se dice, se le aumenta un 66% al valor de la Claro, consulta. es como te lo presento. ¿Entiendes? Pero hay que considerar que son alrededor de 10 millones de consultas por año. 10 millones de consultas un por peso año. que se aumente. En la Espérese. consulta. Eso es lo que no entiende Doctor, mucha gente. 10 millones de consultas por año en el régimen contributivo. No, en general. Si En quitamos el combinado. régimen subsidiado son como 9.000 y pico. 9 millones y pico. Pues sí, casi nada. Así usted lo dice Sí, así. en los millones parece que- Redondeamos 10 millones. Regáleme 8 Denos a pesos. pesos. Páguenos a nosotros a Deme pesos. 8 de esos. No, que nos la paguen a nosotros a pesos. Sí, mensualmente. Sí, mira, un peso que se aumentara en la consulta implica aumentar 10 millones de pesos por mes. O sea, Quiere decir, eso había hecho muy difícil que se pudiera aumentar en las consultas y como dice
el presidente del Colegio Médico. Todos los médicos hacen consultas. Exacto, no todos No hacen todos. cirugía. Todos hacen consultas. Eso sí, todo el médico está involucrado con la Entonces, consulta. Todo ese consulta. beneficio de un 66% en el monto, en la tarifa pagada por consulta, es un beneficio para todos. Sí. los médicos. Okay. Permea a todo el mundo. Y es la primera vez que ocurre desde que empezó el sistema. El seguro Sí, nunca se había familiar de tocado salud. la Y en el consulta. caso de las habitaciones de internamiento es la segunda vez que se hace un incremento en toda la historia del sistema. Y quiero aprovechar de decir que ese es un logro gracias al esfuerzo conjunto, del trabajo conjunto entre el colegio médico, ANDECLIP, las ARS y el gobierno, representado por el señor ministro del Trabajo. Así es. Y fue un trabajo de 5 meses. No fue sentarse y pegar un grito. No. O sea, 5 meses de trabajo técnico hasta lograr encontrar. ¿Por qué tan largo ese tiempo? Bueno, ¿Por porque qué tan largo? Porque la gente diría, y pone, ese es como la gente minimiza algo. Para aumentarle 200 pesos a la consulta y 300 había que hacer mucho, Claro, no mucho me lo número. sube, exacto. ¿Cómo es que hay que llegar ahí? bueno, hay que hacer estudios actuariales para saber cuánto es el impacto de cada una de las modificaciones que se introducen en el catálogo, en este caso el pago de tarifa por consulta. Sería irresponsable no incluirlo sin haber hecho los estudios técnicos previos y sin saber si eso se puede sostener o no La en el sostenibilidad. tiempo, ¿no? Sería demagógico. Pero destaco el hecho del trabajo conjunto porque es la primera vez también que el Colegio Médico presenta una propuesta Concreta. de incremento de los beneficios para los prestadores de servicios de salud. Al presentar una propuesta concreta, se abrió la posibilidad de negociar, hacer los estudios técnicos, Claro. Un punto de dialogar, partida. y yo creo que ese mérito hay que reconocerlo. Un Hay que punto de partida, reconocerlo un punto porque de partida. realmente fue un esfuerzo significativo de presentar, de trabajar a partir de propuestas concretas. Bueno, el otro bloque que tiene la resolución es corregir el efecto de la inflación acumulada desde la última vez que se había hecho. Bueno, eso es más fácil de entender, se suma Numérico. la inflación acumulada desde la última vez que se hizo y se asignó. Cuando quedó cuadrapléjico, hay una cobertura que se incluyó. Señores, esto me recuerda cuando hicimos el Plan Básico de Salud en el 2002 y dijimos en la superintendencia, Ay, bueno. estábamos No me Porfirio acuerdo, y yo, no me acuerdo, ahí eso estábamos lo haciendo el dijimos, pero- catálogo y dijimos, señores, aquí nunca se ha cubierto la transfusión de sangre, eso tenemos que ponerlo. Y tuvimos que hacer mucho, oye, gracias a Dios, muchos estudios y se incluyó, fue como una cobertura tan novedosa. ¿Cuál es la otra novedosa que nadie esperaba que se incluyera en un caso como este? Sí, el tema es que las personas con discapacidad severa generalmente no se ven, Sí. lo ve la familia. Es una carga Y lo social. carga la familiar. familia. Y dime de los Entonces, envejecientes hace también. mucho que estábamos todos deseosos de incluir en el catálogo la silla de ruedas para personas con discapacidad severa. No voy a usar el término técnico, de personas que no pueden mover ninguna de las dos piernas o personas que Exactamente, tienen discapacidades, incluso hasta de algunos de los brazos, etc. Pero también para niños se incluyó, y eso es producto de la discusión. Inicialmente era la silla de ruedas, al empezar a trabajar técnicamente, emergió, pero oye, los niños necesitan unos coches especiales para también poderlos desplazar. Pero cualquier niño. Niños con discapacidades severas. Ah, sí, porque mira que qué no interesante. Se habló de la silla de ruedas y todo el mundo piensa, un adulto en la silla de ruedas, pero no piensa en el niño. Los niños con discapacidades Es muy física, acertado. motora Sobre severa. todo esa parálisis cerebral. Sí, y eso. parálisis cerebral o daño Sí. cerebral o paraplegia también. Daño paraplegia en la por columna, meningitis y por todo alguna. eso. Sí. Pero no solo se incluyó la silla de ruedas, se incluyó el cojín antiescar.
Ok. que es una reivindicación Anti-escala. muy sentida por las personas que tienen que utilizar silla de ruedas, porque hacen úlceras Úlcera de- por la presión. de presión. Pero también se incluyeron los tratamientos para la úlcera por presión, Sí, la que eso úlcera estaba Lo por que llaman para las escaras. para ahí, la ahí escala. los envejecientes. Entonces, cuidamos aquí. realmente para eso no son un grupo grande. Nosotros calculamos que hay una presa acumulada de necesidad de unas 20 y tantas mil personas y que posteriormente, año con año, va a ser un número relativamente pequeño, el que va a incrementarse. Sí, pero el que la necesita es una necesidad que es imperiosa. Eso es la diferencia entre poderse desplazar o no poderse desplazar. Sí, porque, Incluso dentro de la vivienda. Pero- Incluso dentro de la porque es el tema siempre que nos han enseñado, como Judy Alcántara, el tema de la estadística. Ah, es un 1%. Sí, siempre y cuando tú no seas ese 1%. Sí, exacto, sí. Siempre y cuando tú no seas o tu familia de ese 1%, que es Así muy es. pesado. Por eso es que es tan complejo el tema de la Yo creo que salud. la conclusión general, digamos, es que esta resolución del Consejo jugó, en primer lugar, a beneficiar a los afiliados, Claro. obviamente. En segundo lugar, a hacer justicia a reivindicaciones que todo el mundo estaba de acuerdo que había que satisfacerla, pero no se había encontrado la manera de los médicos a través de mejorar el pago por consulta, corregir un poco también a las clínicas el tema del costo de la habitación, estaba paralizado hace varios años, por un lado, y por el otro lado, favorecer a personas que históricamente han sido marginados dentro de la sociedad. Los compañeros del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONADES, dicen que hay que sacarlos del closet, hay que hacerlo visible para que la sociedad vea Lo que nos está pasando con los realmente adultos mayores. necesitamos. Lo que nos está pasando con los adultos mayores. Sí, Darle los medicamentos es una prevención secundaria. Porque Sí, ya le claro. diagnostiqué hipertensión a mi Claro, paciente claro. y el yo indicarle y que el sistema le No, y garantice vale los para la medicamentos. diabetes también, Y para la necesita diabetes también. medicamentos. Pero Entonces quise ahí poner- importante. Eso es prevención. Eso es Secundaria. prevención secundaria. y es importante que se entienda que la prevención secundaria tiene que incluir acceso ilimitado a los medicamentos. Esa era la palabra que quería Porque escuchar. no Ilimitados. puede, no o sea, puede tener no lo puede dar techo, de manera discontinua. no puede tener techos. ¿Cuál es el techo de los medicamentos y los procedimientos y los exámenes complementarios y los apoyos psicológicos, dietéticos, etcétera, que tiene que tener el paciente? El protocolo. El protocolo. Para que eso se cumpla, tiene que asumirse protocolos y guías clínicas que sirvan como referentes sobre lo que debe hacerse con un paciente. Pero mire qué interesante. Usted, entre los temas que tocó, y lo habló del alto costo. Es ahí que economizamos el alto costo. Por supuesto. Es ahí que se economiza el Claro alto que sí, costo. así es. O sea, tenemos un dolor de cabeza No, con el alto no, costo, porque pero es ahí. Tú te metiste ahora. No, pero ven Tú acá. te metiste ahora en un poco de la esencia de gestión de riesgo. Claro, es ahí. Ahí voy. Que Cuando el sea- superintendente se ahí, mete ahí al ahí. tema. Bueno, Vamos a ver entonces, el ciclo. el primer punto clave para entender de qué se está hablando cuando se habla de atención primaria es entender que en esencia busca hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Segundo, accesibilidad. O sea, Ese. un enfoque de atención primaria tiene que garantizar el acceso de las personas a los servicios que Que necesitan. es baja la accesibilidad. O no baja, yo la entiendo como mal ubicada, no sé, pero hay mucha gente, yo creo que hay muchos dominicanos que no tienen cómo llegar un médico. Sí, pues, hay un costo de transporte, hay un costo. Muchas situaciones que no tienen Pero cómo. no solo hay un problema de accesibilidad, digamos por la distancia o por el costo de transporte, etcétera, es que también hay un problema de accesibilidad porque el paciente no es adecuadamente orientado. No, dirigido. Entonces, hay un amigo médico de otro país que me visitó hace un par de años y yo trataba
de Él no lo explicar entiende, él no cómo puede es el entender, sistema no lo entiende, nuestro de no salud. lo entiende. Y entonces él termina y me dice, pero aquí es muy fácil ejercer la medicina. Yo ¿Cómo vengo así? para acá, Me dice, pues el diagnóstico se lo hace el paciente. el paciente, exactamente. Exacto, el Así médico no mismo. El es. paciente dice, me parece que estoy enfermo del estómago, voy al Exacto, ya. gastroenterólogo. Y me voy a tomar esto. Me parece que estoy en Exacto. hipertensión o me duele tal cosa. Bueno, va mal orientado el paciente. Entonces, muchos de los problemas de accesibilidad tienen que ver con que las personas no son adecuadamente orientadas Dirigida. acerca de cuál es el tipo de servicios que necesita, cuándo los necesita, dónde los puede conseguir. Y el costo, doctor, Todo eso tiene el costo costo. que tiene Todo eso. eso ¿Tú sabes por tiene. qué? Porque hay una gente, si yo voy, usted le dice al público, a los muchachos que están, te duele la cabeza, no tú vas, yo voy a un neurocirujano. Sin embargo, el dolor de cabeza te lo estaba causando la hipertensión. Pero después que tú gastaste todo, después que tú hiciste todos los análisis donde el neurocirujano él te dice, no, usted no era eso. Oh, sorpresa, tú vas a tener que gastar lo mismo para el mismo dolor de cabeza cuando ya lo Okay. Tú estás apuntando a otro elemento clave de un enfoque de atención primaria. Tiene que haber un expediente único. Así es. Toda la Y vida accesible, por eso tiene que ser digital. Claro, no es una condición para empezar. No, pero gradualmente demuestra. ¿Por qué? Porque Pero eso para que tú hacerlo estás efectivo, diciendo. sí. Si yo me veo con el doctor Willamo, el hermano, no es paciente. No. Ni veo pacientes ni de 60 hacia arriba. El hermano ve gente joven como yo. Exactamente. Entonces, Exactamente. y el doctor Willamo me manda una batería de estudios, o me lo han hecho en el primer nivel de atención, porque ya era conocido. Porque cuando yo voy donde el doctor Porfirio me va a repetir eso? Basta que entre a mi expediente y mire los resultados. Y el tiempo que uno se economiza con eso, doctor. Dinero y tiempo. Por eso digo que la atención primaria, incluir en el catálogo la cobertura de atención primaria es esencial para las tres cosas que necesitamos lograr. Para reducir el gasto de la familia, para lograr mejores resultados y para la sostenibilidad del sistema. Porque todos esos beneficios que hemos conseguido, ahora hay que garantizar que no sean comida para hoy y hambre para mañana. Tienen que ser sostenibles en el tiempo. Así es. Bueno. Para que como Porfirio, y tú tienes que entenderlo, antes de ser especialista en atención primaria, fue especialista en gestión de riesgo de salud. Okay. Entonces, mira, otra característica de qué estamos hablando cuando hablamos de atención primaria es el enfoque familiar. Sí. El enfoque familiar. O sea, tú eres pediatra, entonces o tú te ocupas de controlar niños, de manejar niños. Bueno, yo quiero que todos esos niños estén vacunados, yo quiero que todos esos niños, ninguno se me muera por diarrea, que no sé cuándo. Que no exista dengue. Asume esa responsabilidad. O sea, lo que ya no voy a seguir porque se alarga, pero lo que quiero es ejemplificar que ya hay mucha experiencia a nivel internacional. Incluso en el país hay algunas experiencias también, pero muy pequeñas, de nuevas formas de contratación y pago que son mutuamente favorables, tanto para los prestadores como para los aseguradores, pero lo más importante, para el paciente. Para el paciente y para el sistema, para la sostenibilidad del sistema. Así es. Ahora, nada de eso es posible si no nos sentamos. No, si estamos basados en prejuicios. Una pregunta. Este es lo que tiene el puñal escondido y lo que quiere clavar. Así no vamos a ir para un día te está engañando el gobierno, un día te está engañando la ARS, siempre un día el médico te está engañando a alguien. La verdad es que, mire, el seguro familiar de salud ha sido la gallina de los huevos de oro para mucha gente. Vamos a estar claros. Pero si se mata la gallina de los huevos de oro, nadie come huevos de oro. Ni ellos ni nadie. No existe los huevos de oro. Nadie come huevos de oro. Usted decía que hay otro tema. El otro es la revisión general del catálogo. Sí. Tiene que ver con el hecho de que tenemos que ir progresivamente migrando de un catálogo que es casi exclusivamente una lista de medicamentos y procedimientos a un catálogo que cada vez más incluya necesidades y problemas de salud de la persona. O sea,
no es electrocardiograma, es atención de la persona con insuficiencia coronaria. O no es un estudio vascular, ni una medicina, es Entonces, un complejo. Eso no es tan sencillo, pero hay que hacerlo. Nadie dijo que era fácil. Hay que avanzar progresivamente. Lo podemos hacer por grupos de edades. Introduciendo en el catálogo necesidades y problemas de salud a los cuales se le da cobertura completa, que es un poco lo que estamos intentando priorizando hipertensión y diabetes, pero eso porque son las zapatas sobre las cuales están la mayoría de los otros y lo tenemos problemas ahí. de salud. Sí, pero la frecuencia, una amenaza, la frecuencia es muy alta. Muy alta. Más del 30% de los adultos son visibilízame un gasto alto que tienen los adultos mayores que vienen ya con esa patología. Y no hay duda de que son la prioridad. Pero ese es un buen ejemplo que hay que empezar habría que empezar a introducir para otras patologías. Los asmáticos, los pacientes que enfermedades respiratorias que con el enfermedades tema del medio ambiente crónicas, van general, creciendo. Los pacientes con cáncer, los pacientes que aquí cáncer en estadios iniciales, etcétera, etcétera. O sea, hay que empezar a introducir progresivamente enfermedades y problemas de salud a los cuales se le garantiza la cobertura completa. Eso es muy bueno para los prestadores, porque le permite al prestador atender integralmente a su paciente. Y yo soy médico, no hay nada que dé más satisfacción a un profesional de la salud que poder atender bien a su paciente. Claro. Que tú no estés preocupado, que si el pago, que esto, que si esto está cubierto, que está cubierto, que no si está el examen cubierto. tal me lo cubre Así y el mismo. otro no, que si el que te dediques a hacer ciencia, como yo digo. A ser médico. A su paciente, Ciencia. y atender a su paciente. Entonces, ese proceso de progresivamente ir introduciendo enfermedades y procesos para el paciente es una ganancia enorme. También. Porque el paciente, una vez que escoja cuál es el prestador adecuado para su problema, que va a venir orientado desde el primer nivel, que le han dicho, no, mire, usted lo que necesita no es un ortopeda, usted lo que necesita es un urólogo. O un reumatólogo, porque su problema no se va a resolver va a ir bien orientado quirúrgicamente. Ese especialista va a poder tener la tranquilidad de que lo puede manejar de manera integral cuando se logre ese tipo de cosas. Ahora, eso implica una revisión general del catálogo. Sí. Eso es volver a la filosofía del plan básico. Exactamente. El sentido que tiene en la ley el concepto de plan básico de salud es un conjunto de coberturas que dan respuesta a los principales problemas de salud de las personas. Y lo que surjan durante el momento, porque hoy tenemos un problema y mañana puede ser otro. Claro. Porque entonces, esas cuatro cosas no se pueden separar. No, eso es un paquete, es una mesa. Ajá, eso implica reposicionar el seguro familiar de salud, ponerle más valor agregado al seguro familiar de salud, mejor atención a los pacientes y garantizar su sostenibilidad a mediano y a largo plazo. Pregunto, ¿tenemos las estadísticas que nos permitan montarnos en ese tren para ir mejorando? Quiero decir el país, porque tengo que decir, cuando en el 2002 comenzamos a hacer el Plan Básico de Salud, tuvimos que recolectar y procesar estadísticas que en muchos casos estaban muy crudas. Tuvimos que ver modelos. Y copiar de otros países. Mirar poblaciones con problemas similares para entonces establecer frecuencias. No teníamos y también muy registro, trabajar costos aquí. No, teníamos un problema de registro grande, pero ahora mismo ya desde 2002 a la fecha, ahora en noviembre, cumplimos 17 años del régimen subsidiado. Y tenemos ya también 12 años del régimen contributivo. O sea, de una forma u otra. Mira, siempre va a faltar información, pero ese no es el problema principal ahora, porque ahora hay mucha información. Yo creo que la hay. El sistema tiene mucha información recopilada, pero también hay mucha información en el país, fuera del sistema, también. Nosotros
Sí, sobre todo con los modelos. Que ahora todo tenemos eso, una está ahí, unidad de claro. estudio que trata de profundizar en algunos temas. Una de las cosas que hemos encontrado es que en el país hay mucha más información de la que uno cree. Lo que pasa es que no siempre ha habido la disposición, yo llamo torturar los números. O sea, de trabajar con las cifras, cruzarlas, las diferentes bases de datos. Hace un laboratorio. Para obtener, convertir ese dato en información. Doctor, yo creo no que es ahí donde va a estar la dificultad. No, yo creo la que dificultad principal está en que nos dispongamos a eso, en que los principales actores del sistema y del país nos dispongamos a eso, que los prestadores de servicios lo entendamos, que lo entiendan los empleadores, que lo entiendan los sindicalistas, que lo entienda la ciudadanía, todo el mundo, que lo entiendan los dirigentes políticos. Claro. Los También. dirigentes Que políticos. usted decía fuera de Pero pantalla, eso es un tema que creo- tiene que todos los políticos creo hablar. que- Pero el tema es que es verdad que es mucho trabajo, pero si no lo hacemos, vamos a tener que hacerlo después en una situación de crisis. De emergencia. Y es peor. Operar de emergencia. Este ha sido el mejor abuso que hemos cometido en toda nuestra historia. Abusarlo y tenerlo aquí prácticamente Y vengo 2 horas. llegando de Santiago. No, sí, debo rescatar que el doctor ni siquiera se paró en ningún lugar, vino de una actividad De hecho. en Santiago, directo hacia aquí, hacia el estudio, llegó y estuvo dispuesto, aunque no era el plan original, a estar con nosotros y hacer 2 programas. Pero- Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Tendencias RD. Ahí podrás seguirnos, comentar sobre nuestros programas, sobre los temas que estamos tocando. No olvides oprimir la campanita para darle like y quedar suscrito. Así es que te esperamos con nosotros aquí.